Hola, mi nombre es Joel Moreno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este caso vengo a exponer una hipótesis aplicada a un caso práctico enfocado a la ingeniería civil. Bueno, como introducción, eh, podemos dar una definición de qué es la estadística. La estadística es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. En este caso, utilizaremos, bueno, hay dos tipos de estadísticas, la estadística inferencial y la de estadística descriptiva. En este caso utilizaremos la estadística inferencial, que es la parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, o sea, hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma muestra. También permite comparar muestras de diferentes poblaciones, etcétera. Bueno, el caso de estudio referente a la pobreza, bueno, antes de entrar al caso de estudio, un dato de aquí de la provincia de Loja es que en el cuarto trimestre del 2017 la pobreza del cantón se ubicó en el 11,7% y la pobreza extrema en un 4,6%. En el área urbana la pobreza alcanzó al 8,4% y la pobreza extrema es del 3,1%, mientras que el área rural la realidad es muy distinta, ya que la pobreza fue de un 27,8% y la pobreza extrema de un 11,8%. Estos resultados se derivan de muestras realizadas a 394 hogares con cobertura geográfica cantonal a nivel urbano y rural, teniendo como alcance a 1.512 personas. En diciembre del 2017 la línea de pobreza fue de $84,49 por persona y en línea de pobreza extrema de $47,62 por persona con base a los cálculos del INE. Bueno, referente al caso de estudio. Eh, el caso de estudio es el siguiente. En la ciudad de Loja se logra apreciar un considerado número de personas sin hogar, por lo cual una constructora se ofrece a realizar un proyecto enfocado a viviendas para personas vulnerables. La constructora anuncia que cuenta con un nuevo proyecto en base a las personas sin hogar y considera una evaluación previa al sector donde se desea realizar el proyecto, el cual se desea saber si es factible la construcción de dichas viviendas. Y eso viene dado por un informe de suelos y nos dice que en promedio se tomará un tiempo de 15 horas en la primera semana para adecuar el suelo para la construcción, con una desviación estándar de 6,8, una muestra aleatoria de 30 muestras del suelo para realizar los ensayos, en los cuales se reveló que el tiempo promedio ganado por ensayos de 12 horas, con un nivel de significancia del 5%, por lo cual se desea determinar si se puede construir eh, en ese sector. Bueno, se determina un tiempo menor a 15 horas para definir si están adecuadas los materiales que se va a utilizar en dicho proceso. Bueno, en la siguiente tabla vamos a dar los pasos para realizar una hipótesis. Bueno, en el paso uno dice que se plantea la hipótesis nula o alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece la hipótesis que se va a probar. Cabe hacer hincapié en que si la hipótesis nula no se rechaza con base en los datos de la muestra, no es posible decir que la hipótesis nula sea verdadera. En otras palabras, el hecho de no rechazar una hipótesis no prueba que sea verdadera, sino que rechazamos. Para probar si sin lugar a duda que la hipótesis nula es verdadera, sería necesario conocer el parámetro poblacional. En el paso número 2 se selecciona el nivel de significancia. El nivel de significancia en sí es la posibilidad o la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Normalmente este valor es expresado con las letras griegas alfa y en ocasiones también se la conoce como el nivel de riesgo. El pase número 3 se identifica el estadístico de prueba.
La selección al estadístico de prueba en cual se utiliza Z y T como estadísticos de prueba, es decir, con un valor a partir de la información de la muestra para determinar si se rechaza la hipótesis nula. En el paso número 4 se forma la regla de decisión. La regla de decisión, este apartado es un enunciado sobre las condiciones específicas que se rechaza la hipótesis nula y aquella en la que no se rechaza. Se considera un valor crítico definido como el punto de división entre la región en que se rechaza la hipótesis nula en aquella que se acepta. Y el paso 5 básicamente se toma una muestra y se toma decisiones, o sea, es la toma de decisiones. Es el último paso que se considera el calcular el estadístico de prueba comparada con el valor crítico a partir de la información de la muestra. Bueno, con el caso eh, práctico tenemos la siguiente tabla. Eh, Tomamos cada uno de los pasos, hicimos los 5 pasos. Se logró determinar que las horas utilizadas en los informes de suelo serían menores a 15. Se toma como iniciativa un buen propósito del proyecto en base al mejoramiento. También se hace hincapié en que al considerar las 30 muestras se verifica dentro de cada una de las valoraciones de los agregados pétreos, el peso inicial, peso final, la pérdida de mezcla en las muestras, inclusive los gramos perdidos por metro cuadrado en cada muestra. Al rechazar la hipótesis nula, los valores que quedan en juego dentro de la utilización de horas para los informes van representados más de 12 horas ganadas en promedio por muestra. En el siguiente cuadro calculamos el valor P y los intervalos de confianza. Para determinar el valor P se debe eh, encontrar primero el valor Z para poder trasladarse al apéndice B1 del área bajo la curva para obtener el área por la cual estaría representada la curva desde el valor medio de la campana hasta el valor Z, que es igual a menos 2.42. Para obtener ahora sí el valor P con la diferencia de 0,5 menos el 0,49, es una interpretación que se define que si el valor de P menor al nivel de significancia, la hipótesis nula se rechaza, por lo cual en este caso al comparar el nivel de significancia 0,5 y el valor P de 0,0078 se comprueba que la hipótesis nula es rechazada. En en el intervalo de confianza, una vez obtenidos los intervalos de confianza, podemos denotar que el tiempo que se utilizará en la realización previa de los informes de suelo, con un total de 30 muestras para el anuncio de la constructora, con respecto a un previo análisis antes de la reparación de la capa eh, de mejoramiento. Bueno, esto está que puede tardar entre 9,57 a 14,53 horas. Bueno, como conclusiones, se logra hacer las tablas en lo que se logra concluir que la hipótesis nula se rechaza, por lo que se concluye que el tiempo que se utilizará en los informes de suelo será menor a 15 horas, por lo cual se da paso a a una hipótesis alternativa. El rechazar la hipótesis nula no representa que la hipótesis como tal no sea verdadera. El intervalo de tiempo de la valoración para realizar los informes de suelo con 30 muestras se define entre 9,57 a 14,53 horas, denotando así que el proceso de construcción de las viviendas, al ser obtenidos los datos de informe, permitirá un ahorro de tiempo al pasar el tiempo de la construcción. Con esto finalizo y gracias.